Epístola a los Efesios capítulo 1. Hemos llegado a una de las epístolas de mayor revelación. Una epístola que algunos teólogos la han catalogado como la epístola del tercer cielo. Todas las cartas paulinas es una especie de manjar, pero la epístola a los Efesios es la cereza en aquel manjar. La verdad que este es un libro que nos habla de posicionamiento, nos presenta a Jesús como la cabeza soberana, nos habla de herencia, de identidad en Cristo, nos habla de resurrección, nos habla de plenitud, nos habla de revelación, de iluminación, nos habla de poder. En esta epístola se utiliza expresiones rebombantes como supereminente grandeza de su poder. Vamos a entrar entonces en detalle y estaremos analizando cada palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué expresión tan especial. Saber que hemos escogido bajo la voluntad de Dios. El ministerio es un llamamiento santo. Él fue el que tomó la decisión de llamarnos para su gloria. A los santos y fieles, dos características que debe tener la iglesia: santos y fieles en Cristo. La palabra santos, en su argot griego, hagios, que significa los separados, los consagrados. Recordemos, en el Antiguo Testamento se le llamaba consagración a lo que era primero para él. Mío es. Consagración tiene que ver con propiedad, tiene que ver con redimir. Dios redimió lo primero, lo consagrado. Pero también en el Antiguo Testamento se reemplazó el primogénito por los sacerdotes levitas, es decir, que son puestos para ser sacerdotes en esta tierra. Versículo 2 dice: gracia y paz. Este es un saludo que la iglesia debería de usar continuamente, la gracia y la paz. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bastante profundidad tiene este versículo 3, porque cuando Jesús llegó hasta su máxima humanidad, llamémosle de esa manera, su máxima expresión en la humanidad en cuanto a la obediencia, fue puesto en aquella cruz y sus palabras contundentes en aquella cruz, yo diría las palabras proféticas más contundentes, fue: consumado es. Recordemos que Él es el autor y consumador. Cuando Él dijo consumado es, significa que ya quedó todo listo, propicio para que la iglesia tuviera éxito garantizado. El plan de redención fue perfecto. La iglesia reposa, por eso la Biblia dice entrar en el reposo. Reposa en lo que Jesús hizo. Eso usted lo tiene que comprender. Reposar en lo que Jesús hizo. En otras palabras, confiar absolutamente en lo que Él hizo. Y esto también tiene que ver que Él arrebatará en el momento de la resurrección las llaves de la muerte, las bendiciones materiales, las sanidades. Y por esa razón dice: ya nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales. Tradicionalmente nos hemos saludado Dios te bendiga. Dios te bendiga, querido amigo. Dios te bendiga, querido hermano. Pero ¿sabes que esa frase no cabe en este versículo? Porque dice nos bendijo. Lo más correcto, Dios te siga bendiciendo. Dios te siga prosperando. ¿Por qué? Porque la bendición ya fue un diseño trazado. Dice con toda bendición en lugares celestiales. Los lugares celestiales es una dimensión donde Dios opera, donde la fe opera. Cuando Pedro fue a caminar sobre las aguas, él vio esa dimensión de los lugares celestiales. Pero nuevamente a entrar en el racionamiento, se hundió. ¿Sabía, querido amigo, que las bendiciones fueron depositadas en los lugares celestiales? Es como un container donde usted y yo tenemos ya las bendiciones y que a través de la fe se tienen que materializar en esta tierra. Es un hecho real que nosotros tenemos que aprenderlo a creer en fe. Por eso es tan importante desarrollar la fe a través de la palabra. Alguien decía, los lugares celestiales es la cuarta dimensión. En geometría, la primera dimensión es un punto unido con otro punto forma una línea, esa es la primera dimensión. Segunda dimensión es un plano. Por eso cuando vamos a ver películas, lo vemos en una pantalla, es decir, en un plano de segunda dimensión. Pero tercera dimensión es un conjunto o sumatoria de planos, convirtiéndose en algo real. Nosotros vivimos en el campo natural, es decir, en una tercera dimensión. Pero la cuarta dimensión es el mundo sobrenatural. Y este mundo sobrenatural son los lugares celestiales. La única epístola que habla de los lugares celestiales es el libro de Efesios. Y la Biblia dice, Dios nos bendijo con toda bendición. Es decir, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, bendiciones familiares, bendiciones en cuanto a la salud, en todo sentido. Y nosotros tenemos que aprenderle a hablar para que se materialice en este mundo natural. Verso 4, que es uno de los textos más profundos, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es impresionante decir, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Siempre ha habido una gran discusión si se pierde o no salvación. Lo más probable es que usted que está escuchando este audio diga que sí. Pero entienda algo. No todo el que está en la iglesia es iglesia. En la epístola de Juan dice, muchos estaban con nosotros, pero no eran. Esa palabra eran significa su naturaleza. Querido amigo, amiga, el que ha nacido de nuevo por el Espíritu y la palabra, lo primero que Dios hace es colocar un sello. Y ese sello se llama garantía de ser hijo de Dios. Garantía de salvación. Por eso la Escritura dice que ustedes son mis ovejas y nadie me las arrebatará de mi mano. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, no habíamos nacido y Dios nos escogió. Y aquí viene algo, es que el escogido tiene la naturaleza de Dios, por eso participamos de la naturaleza divina y esa naturaleza es la que nos lleva a ser santos. A tener esa naturaleza de Cristo en cuanto a la santidad, en cuanto al carácter, amor, gozo, paz, paciencia. En la gracia de Dios no se da licencia para pecar, al contrario,
aquel que vive bajo la gracia de Dios, su temor es más explícito. El temor de Jehová es su principio, su sabiduría. Dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Su consigna es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. En amor habiéndonos predestinado. Esa es una palabra que asusta, predestinación. A veces pensamos que Dios predestina o destina desde antes a aquel que va a ser salvo y a aquel que se va a condenar. Así muchas veces se ha enseñado, pero esa es una enseñanza incorrecta. Dios no destina para destrucción ni para condenación. Dios nos ha puesto un libre albedrío. Esa es una gran verdad. Y Dios, en un momento oportuno, despertó nuestra voluntad para que le recibiésemos. Y es allí, de una manera milagrosa, Dios puso su Santo Espíritu y su palabra, produciendo en nosotros una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice allí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchos textos que dan a entender como si la salvación se perdiese. Bueno, estaremos hablando de esos textos cuando lleguemos a esos textos. Se estará explicando hermenéuticamente correctamente. Dice aquí en el verso 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Por eso aquel que ha sido adoptado puede llamar al Señor Abba Padre. Dice verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amigo y amiga, usted y yo somos aceptos en el amado, no por lo que nosotros hagamos ni por lo que somos, sino en quien hemos creído. Él nos colocó su manto de justicia, Jesús nos justificó y por eso somos aceptos delante de Dios, en quien tenemos redención por su sangre. Pero no quiero pasar por alto esta palabra predestinación, proorizo, que es la palabra griega, que significa definir, marcar, delinear un horizonte. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y yo quiero que usted entienda algo. La epístola a los Efesios nos va a dar a entender que somos su iglesia. Nos va a dar a entender que somos su cuerpo, su templo, pero también el misterio. Se le llama a la iglesia el misterio de Dios. A la iglesia se le llama el hombre nuevo. A la iglesia se le llama la novia ataviada, perfeccionada. A la iglesia se le llama la esposa. También se le llaman soldados de Jesucristo. Esa es la esencia de la iglesia. Y aquí dice que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, es decir, la revelación del misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. La palabra dispensación es sumamente clarísima. Solamente aparece esta palabra dispensación en la epístola a los Efesios. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación de la inocencia, conciencia, del establecimiento del reino, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley por Moisés, la dispensación de la gracia por Jesús y la dispensación milenial, que es la última y séptima dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia.
Y lo especial es que esta palabra dispensación es la palabra griega oikonomía, que tiene que ver con economía, es decir, cómo yo tengo que administrar la palabra de acuerdo a la dispensación. Por eso yo tengo que darme cuenta que hay muchas cosas que yo no la puedo hablar bajo la ley, porque estaría yo utilizando una economía incorrecta. La palabra que yo debo de enseñar tiene que ser de acuerdo a la dispensación. Por ejemplo, las bendiciones de la ley, yo tengo que llevarlas a la gracia de Dios como una realidad. Sigue diciendo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, nuevamente la palabra predestinados, conforme al propósito. Por eso nuestra vida no está basada en un destino, sino en un propósito. ¿Para qué fuimos traídos a este mundo? Usted, querido amigo, tiene un propósito eterno en esta tierra, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esta palabra sellar, sellados, es un sello de garantía que se le llama arras. Las arras son una garantía en todo negocio. El sello del Espíritu Santo es imborrable, inquebrantable, en otras palabras, nunca se puede quitar. Pero usted podrá decir, pero si yo peco, ¿cómo no se va a quitar? Antes, al contrario, si usted peca, el sello te redarguye, te lleva nuevamente al arrepentimiento, a ese temor de pedirle, Señor, perdóname. Qué impresionante esta revelación. Es por eso que no es pecar deliberadamente, que por cuanto soy salvo puedo hacer con mi vida lo que se me da en gana. No es así. Aquel que piensa eso no hace parte de los sellados, porque el sello te perfecciona, el sello te lleva a la estatura de la plenitud de Cristo, el sello te hace luz en esta tierra. Sigue diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Cuando dice redención, es la redención total, la segunda venida de Jesús, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Desde el verso 15, Pablo hace una de las oraciones más contundentes que debemos de aprender a aplicar, a orar. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y aquí esta oración, el apóstol Pablo clama para tres cosas importantísimas que tiene que tener la iglesia. Primero, propósito. Segundo, herencia. Y tercero, poder. Mire lo que dice. Por eso clama al Señor Jesucristo, el Padre de gloria, para que dé espíritu de sabiduría y de revelación, apocalipto es aquí, en el conocimiento de Él a través de las Escrituras, es decir, en el conocimiento de su magnitud gloriosa en Jesús resucitado. Y que alumbre, esa palabra alumbrar es la palabra griega potizo, que es como raspar un fósforo en el interior. La revelación, la iluminación es raspar la luz en el interior del corazón, para que alumbre los ojos. Aquí hay algo claro. Nosotros tenemos ojos físicos, pero también ojos espirituales. Su espíritu y mi espíritu tiene ojos espirituales. Por eso dice, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Esto se llama propósito. Lo primero, propósito. Alguien decía que la riqueza más grande en el mundo es saber mi propósito. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos? En otras palabras, usted y yo somos riquísimos porque son muchas las riquezas espirituales, aún materiales,
físicas, bueno, intelectuales. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Aquí nos revela poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora, este poder de su fuerza no es otra cosa, sino la activación del Espíritu sobre toda carne. Y esa activación del Espíritu es la que resucitó a Cristo. Y si resucitó a Cristo, todo lo que está muerto resucitará. Sentándonos en los lugares celestiales. Otra vez la palabra lugar celestial. Recordemos que la palabra lugares celestiales solamente se nombra en la epístola a los Efesios. Sobre todo principal. Usted se puede imaginar esto. Jesús resucitó, ascendió, se sentó en una silla de autoridad, pero no solamente eso. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, comenzamos el proceso de muerte. Hay que morir para resucitar en Cristo. Y no solamente resucitar, Dios o Jesús nos sienta al lado de Él en lugares celestiales. Ahora, Jesús colocó a principados, autoridades, poderes, el mismo Satanás, demonios, todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a usted y a mí, que somos iglesia, que somos nacidos de nuevo. Nos dice por allá en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Recordemos que hablamos del sello del Espíritu. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Ese sello es el que nos lleva a todo esto. Y termina diciendo esta hermosa epístola: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, el pleroma. Entienda esto, la palabra plenitud es el pleroma, que todo lo llena, que está completo. Estamos completos en Cristo Jesús, de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nos vemos sin dinero, eso no nos puede afligir, porque cuando tenemos a Jesús lo tenemos todo. Eso lo tenemos que entender. Pido a Dios que esta enseñanza, que cada vez que usted lea esta epístola, su mente, su corazón, sus ojos sean abiertos a una revelación profunda. La posición suya es celestial, que se refleja en lo natural. Amigo y amiga, que Dios me les siga bendiciendo y que podamos disfrutar estas riquezas y hagamos esa especial oración que hizo el apóstol Pablo, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y alumbre los ojos de nuestro entendimiento y sepamos su propósito, sus riquezas y su gran poder que operó en Cristo. Resucitará todo lo que está muerto en nuestra vida. Que Dios me le siga bendiciendo grandemente.